Bueno, como les dije, buenos días a todos. La intención del día de la fecha es continuar con el proceso de normalización del mercado eléctrico argentino. Ustedes recuerdan que en las primeras semanas de nuestra administración, allá por diciembre del 2015, decretamos la emergencia eléctrica como una medida primero de reconocer la verdad, de reconocer que teníamos un problema, de reconocer que teníamos un problema y que teníamos que empezar a resolverlo. La emergencia eléctrica no estaba solamente enfocada a lo que es el problema en cuanto a la capacidad de generación, sino también al transporte, a la distribución y fundamentalmente a la calidad percibida, o sea, el servicio que podían estar recibiendo los usuarios del servicio eléctrico. Eso requiere de inversiones, requiere también de la normalización del sector y requiere también de la posibilidad de recuperar los marcos regulatorios, de la posibilidad de que los contratos de concesión se puedan controlar, que se puedan verificar las inversiones que las empresas presentan, en definitiva, teniendo un marco de referencia, teniendo un contrato al cual seguir, tenemos la posibilidad de asegurarnos de que se está cumpliendo afiatadamente con el contrato de concesión. Esto no ha ocurrido en los últimos 12 años. Durante el curso de la presentación vamos a ver que esta oportunidad que estamos celebrando es poder recomponer una realidad que no tendríamos que haber perdido, y espero que de ahora en más podamos seguir sosteniéndola. Primero, quiero simplemente refrescar cómo está compuesta la factura del consumo eléctrico en la Argentina. En la información que ustedes tienen, no es que sea elemental, pero para recordar a todo el mundo, primera etapa es la generación, que puede ser térmica, hidroeléctrica, nuclear, solar, eólica. Dentro de las inversiones que durante el año pasado hemos iniciado, está vinculado obviamente a la energía térmica de emergencia y también a cumplir con lo que es el componente de energías renovables, que en un año se ha hecho más en la Argentina que en su historia respecto de lo que es la inversión o la adjudicación de inversión en energía renovable. Todo esto luego debe ser, esa energía generada debe ser transportada, transformada y distribuida finalmente para que llegue a los domicilios o para que llegue a las industrias, a las pymes, a las fábricas de la Argentina. Desde el punto de vista de lo que es el control y la regulación, nosotros a nivel federal somos responsables de todo lo que es la etapa de generación y de transporte, y a lo que es el nivel de distribución, en el ámbito de lo que es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, somos responsables solamente de 2 concesiones federales, que son las de Edenor y Edesur. El resto, que están en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, el resto está bajo la regulación de jurisdicciones provinciales y en algunos casos municipales también. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver es lo que está vinculado a lo que el gobierno federal es responsable, la etapa de generación, transporte y la distribución para el AMBA. ¿Y cómo se separa, cómo se distribuyen esas distintas etapas en lo que es el costo de una factura eléctrica? Ahí está explicitado en la presentación. Aproximadamente el 27% es el precio estacional, que incluye la etapa de generación y de transporte. El transporte es poco, es 0,5%, no llega al 1% de ese 27%. El 47%, esto es aproximado porque varía en función de las distintas jurisdicciones, es el valor agregado de distribución. Y el 26%, también un promedio, porque depende de cada una de las jurisdicciones, son impuestos. O sea que del total de la factura, cuando estamos hablando del precio estacional de la energía, estamos hablando de menos de 1/3, y casi el 50% está vinculado con lo que es el servicio de distribución, cuya jurisdicción generalmente es a nivel provincial. Hemos encarado 2 etapas. Una, que es la normalización del precio mayorista de la energía eléctrica. Primero, para poder estar seguros de que tenemos los subsidios enfocados a aquellos que los necesitan, y vamos a ver nuevamente más tarde lo que es el mantenimiento de la tarifa social, y cumpliendo con el marco regulatorio, especialmente
con la ley que lo regula, que es la 24065, asegurarnos de que se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de generación. Por eso hemos iniciado un proceso gradual de reducción de los subsidios que se presentó en la audiencia pública y lo vamos a reiterar ahora, a los efectos de que se puedan ir recuperando los costos medios de generación. Por eso hoy vamos a informar cuánto es la variación que tiene el costo, el precio estacional, que empieza a regir a partir del día de mañana, pero teniendo en cuenta también la experiencia del año anterior y que febrero es un mes de alto consumo eléctrico, en este caso particular vamos a desdoblar el aumento para que la incidencia en el mes de febrero sea menor y que el valor completo de esas incidencias se vea recién a partir del mes de marzo, para contribuir así con una menor carga en los bolsillos vinculada con un mes de alto consumo como es el mes de febrero. Y lo otro que hemos encarado durante el año pasado y que hacia el fin del año culmina con el proceso de revisión tarifaria integral en cumplimiento de los marcos regulatorios, es justamente normalizar las concesiones de transporte y distribución. Esto requiere que las empresas reciban del ente regulador un requerimiento de normas, parámetros de calidad, que propongan planes de inversión. A partir de esos planes de inversión y el análisis que hace el ente regulador, se generan las tarifas que se aprueban para poder retribuir la operación, el mantenimiento, asegurar la inversión y principalmente los parámetros de calidad de servicio que también el ente regulador tiene la obligación de cumplir, de hacer cumplir y de multar en el caso específico de que esos parámetros no se cumplan. En este caso particular, como dije que la distribución somos responsables de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, el valor agregado de distribución aumenta a partir del mes de febrero y las facturas correspondientes a el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires tendrán esta incidencia a partir del mes que se inicia mañana. En la audiencia pública mostramos este cuadro que está vinculado en la parte de arriba con los subsidios que hoy recibe el sector de los grandes usuarios. Son aquellos que están por encima de una demanda de potencia de 300 kilowatts, que durante el año 2016 el 72% del costo de generación fue subsidiado, el 28% fue subsidiado, el 72% fue pagado por la demanda, y tenemos un camino gradual y previsible. También esas fueron las palabras que utilizó la Corte Suprema de Justicia cuando consideró específicamente para el caso del gas natural el año pasado la necesidad de una audiencia pública para el precio de gas en boca de pozo. Estamos mostrando y mostramos en la audiencia pública la forma que pensamos, en la medida de que los parámetros que consideramos se cumplan, llevar esa reducción gradual de los subsidios. Y en el caso del sector residencial, sin incluir la tarifa social que tiene un tratamiento aparte, el año pasado el 30% fue lo que pagó la demanda y el 70% estuvo subsidiado, y previmos para este año que en el curso de todo el año la intención es que la demanda pague el 47% del costo y el resto siga subsidiado. Obviamente el resto es algo que todavía no conocemos porque depende de variables que van modificándose durante el año, como puede ser el precio del gas licuado natural licuado que importamos, el precio del fuel oil, los salarios, el tipo de cambio, y en función de eso se determina cuál es el costo de generación. Esa es la evolución. Y lo que nosotros estamos implementando a partir del día de mañana, el precio estacional hoy en enero es de 320 pesos por megawatt hora. Les quiero recordar que el año pasado, o en diciembre del 2015, cuando recibimos la administración, ese precio era de 90 pesos por megawatt hora. Tendría que haber sido uniforme, igual para todo el país, sin embargo no era uniforme, variaba entre 60 y 150 pesos. Aquellas jurisdicciones que eran amigas tenían un precio de 60, las que no eran amigas de 150 a 160 pesos. Nosotros
Mantuvimos los preceptos que dice la ley, que es uniforme y ha sido de 320 pesos, y obviamente con políticas de estímulo al ahorro y de tarifa social que lo reducían, pero aquel que paga tarifa plena, el precio estacional es hoy de 320 pesos por megawatt hora. Ese precio estacional en febrero va a ir a 400 pesos por megawatt hora, y en el mes de marzo a 640 pesos por megawatt hora, antes de cualquier plan de estímulo. Y les recuerdo que la incidencia del precio estacional en la factura es del 27%. Cuando lo trasladamos, y lo vamos a ver después, el impacto que tiene en una factura. Ahora bien, para el trimestre febrero-abril, la estimación del costo es de 1.070 pesos, y para el año 2017 la estimación de costo es 1.410. Es decir, la diferencia entre 640, que es el precio pleno a partir del 1 de marzo, y 1.410, que es el estimado para el promedio del año, es subsidio. Es algo que todos los argentinos pagamos en la forma de subsidio, en la forma de un déficit fiscal, para sostener lo que es el consumo de un servicio como es el eléctrico, y por eso es tan importante concientizarnos, como vieron en la presentación o en la publicidad, a partir de un uso racional, un consumo responsable del servicio eléctrico, porque no solamente contribuye al medio ambiente, sino también contribuye a que podamos estar haciendo un uso más eficiente de la energía que tenemos. ¿Cuál es el impacto de esta medida que tomamos a nivel nacional y a nivel de todas las jurisdicciones? Antes de eso, quiero también decir que si consideramos el ahorro energético y dijimos que de 320 va a pasar a 400 y de 400 a 640, aquel que ahorra entre un 10 y un 20% por el mismo consumo que tenía, respecto al mismo consumo que tenía en el mismo mes del año 2015, va a tener la posibilidad de tener un descuento del 50% del aumento. Y aquel que pueda ahorrar, obviamente que esto es cuestión de aquellos que pueden, normalmente esto ocurre en los consumos más altos, no en los consumos más bajos, pero depende de cada caso particular. Aquel que pueda ahorrar más de un 20% con respecto a lo que había consumido en el mismo mes del año 2015, no va a tener aumento. Es decir, los 320 pesos se van a mantener tanto en febrero del 2017 como en marzo del 2017. ¿Cómo impacta esto, como decía antes, en las distintas jurisdicciones? El aumento de 320 a 400 a nivel país, en promedio, impacta en un 10%. En este cuadro que ustedes están mirando, están distintas distribuidoras nacionales. La barra azul, se ve bien la azul, ¿no? Sí. Pues yo acá lo veía mal. La barra verde primero son los 320 pesos llevados a una factura tipo de 300 kilowatts hora por mes. 320 por punto 3 da los 96 pesos por mes que una factura tipo de 300 paga por mes. Y ese costo es el mismo para todas las jurisdicciones del país. La línea azul, la barra azul, es lo que le agrega a cada jurisdicción local. Es decir, el valor agregado de distribución, que es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones locales. En el caso de Norte y de Sur, está ya la variación que estamos implementando a partir del 1 de febrero. En el resto no lo conocemos porque es una responsabilidad de cada una de las jurisdicciones provinciales. Y la barra naranja que está arriba, esos 24 pesos, es lo que le estamos agregando, que es la diferencia de 400 a 320 multiplicados nuevamente por punto 3 para llevarlo a 300 kilowatts. Si pasamos ahora a marzo, la variación de 320 pesos a 640 pesos tiene una incidencia en todo el país de un 37%. Es decir, si el resto de las jurisdicciones no hace nada con respecto al valor agregado de distribución, la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de llevar el precio estacional de 320 pesos a 640 pesos tiene un impacto en la factura antes de impuestos del 37%.
Esto lo vamos a ver después, cómo queda reflejado en el caso de Capital y Gran Buenos Aires en el monto de una factura final. Ya vamos a llegar a eso. Pero este es el impacto. Sobre los 96 pesos que hoy se le está cargando a cada factura de 300 kWh por mes, se le agregan otros 96 porque el 320 pasó a 640. Y eso es lo que se va a ir reflejando en cada factura, y la diferencia entre los montos de la factura tiene principalmente que ver con el impacto que tienen los impuestos locales, perdón, en este caso particular, lo que tiene que ver con el valor agregado de distribución. Adicionalmente también hay variaciones de impuestos locales, pero esto será cuestión de analizarlo caso por caso.